Hola, hola, ¿cómo están? Yo creo que vamos a empezar nomás. Voy a esperar un par de minutos más y empezamos. Eh, por mientras, sí, si tuvieran dudas de la guía de la semana pasada, quizás podríamos revisarlo ahora. Así que si tienen, escríbanme por el chat o abren su micrófono y dicen. Si no, en un minutito más partimos con la clase de hoy. Ya, yo creo que vamos a empezar nomás. Ojalá el resto llegue luego. Yo me imagino que no habrán podido venir nomás. Un poquito. Ahí me dicen si que no están viendo el Power, pero deberían estarlo viendo sin mayores problemas. Ya, empecemos entonces. Si se acuerdan, la clase pasada lo que vimos fue movimiento rectilíneo uniforme, eh, que era una velocidad constante y una dirección constante también. Y todo era constante, al final era un movimiento en línea recta a una velocidad o una rapidez constante. Nosotros ahora vamos a ver el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces antes era el MRU, ahora es el MRUA. Así es como la sigla. ¿Qué quiere decir esto entonces? Vamos a ver. Sabemos que los movimientos pueden ser uniformes. ¿Qué quiere decir que sean uniformes? Es que la rapidez del móvil es constante. Aquí tenemos, por ejemplo, una bala, y una bala quizás a muy largo trayecto la velocidad deje de ser constante, pero por ejemplo 10 metros desde que fue disparada, podemos considerar que la rapidez es constante y es súper rápida además, pero va a ser constante y no está acelerando, acelera en el cañón, pero después de eso viaja a una velocidad constante a través del aire. A diferencia de esto, podemos pensar en movimientos acelerados o variados, que es cuando la rapidez del móvil cambia en el tiempo. Por ejemplo, un picaflor. Un picaflor vuela hasta un punto, se frena, después cambia o se queda en ese lugar, pero se frena y acelera violentamente. Su velocidad pasa rápidamente de un número a ser cero, puede moverse en otra dirección, puede cambiar con mucha facilidad hacia dónde se está moviendo eh, y a la velocidad que se está moviendo. Entonces, cambiar la rapidez o la velocidad, es decir, cambiar la dirección a la... Ahora es principalmente la rapidez lo que estamos viendo, pero por ejemplo, el picaflor si es que vuela y se queda, viene desde la izquierda hacia la derecha de la pantalla, vuela, se queda en este lugar y después vuelve hacia el otro lado, eso también es una aceleración. ¿Por qué? Porque tuvo que desacelerar para poder fallar su velocidad a cero y quedarse quieto y después acelerar de vuelta en el otro sentido eh, para tomar velocidad hacia el otro lado. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de la bala es uniforme solamente una vez que ha salido del cañón. En el cañón, la bala está acelerando y acelera muy rápido. Ya. Entonces, eh, ¿cómo medimos la aceleración? ¿Cómo se trabaja? Vamos a trabajarla con el concepto de aceleración media, que es el que nos importa a nosotros. ¿Qué es la aceleración media? Corresponde al cociente entre la variación de la velocidad y el tiempo empleado. Entonces, aceleración es la variación de la velocidad partida en el tiempo empleado. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, esto es el signo delta, que es este triangulito. Entonces, delta V, que tiene un vector, ¿verdad? Es velocidad, no es rapidez, partido en el delta del t, en la variación del tiempo. Si se acuerdan, ya lo hemos visto, pero es bueno recordarlo. ¿Por qué la aceleración tiene vector? ¿Por qué es una magnitud vectorial? Porque aquí la única otra cosa, hay solo una otra cosa con vector
que es la velocidad, y si esta es multiplicada o dividida por cualquier cosa escalar, va a seguir siendo una magnitud vectorial. Por eso la aceleración también es vectorial. ¿Y qué es lo que esconden estos triángulos o estos delta dentro? Esconden, el delta siempre va a ser final menos inicial. Entonces es la velocidad final que tiene el objeto en el lapso de tiempo que estamos mirándolo, menos la velocidad inicial que tenía en el lapso del tiempo la velocidad que estábamos mirándolo. Y es partido por justamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, si yo observo desde el minuto 2 al minuto 7, ese delta t van a ser 5 minutos y tendría que ver la velocidad al minuto 7, que por ejemplo van a ser 5 metros por segundo, y la velocidad al minuto 2, que por ejemplo pueden ser 0 metros por segundo. En este caso, serían 5 metros por segundo, partido en 7 menos 2, 5 minutos, entonces serían 5 metros por segundo partido en 5 minutos. Eso, los minutos, para estar en el sistema internacional tendría que transformarlo a segundos. O sea, aquí tenemos la unidad en el sistema internacional, es metro partido en segundo cuadrado, y en el sistema centigesimal son centímetros partido en segundo cuadrado. El más importante del sistema internacional, y es el que ustedes tienen que saberse bien las unidades. Y si lo piensan, les debería hacer sentido las unidades. Pues. Si piensan velocidad es metros partido en segundo, escribirlo quizás. Tenemos metros partido en segundos, y esto partido en segundos, eso es lo mismo, si pensamos esto segundo partido en 1, jugamos la regla, la división de fracciones, y nos quedan metros partido en segundo por segundo. ¿Verdad? Entonces no debería ser demasiado complicado o no debería ser muy extraña que la unidad sea metros partido en segundo cuadrado. Y dependiendo del sistema de referencia elegido, ya que es vectorial, como la velocidad, puede ser positiva o negativa. Entonces, por ejemplo, si mi sistema de referencia es así, en el eje cartesiano, si lo pensamos, donde hacia aquí es el X positivo, y acá es Y positivo, si es que la aceleración de un cuerpo, sea esta la partícula, va hacia la izquierda, entonces estaría yendo en menos X. Entonces sería una aceleración negativa. Sería menos el valor de la aceleración. Pero el vector sigue siendo este y sería menos A en Y tongo o en X tongo. ¿Ya? Eso es como que lo tengan en mente, que es vectorial, entonces igual como la velocidad, depende, o sea, tiene sentido, tiene dirección, tiene un módulo, y dependiendo de su dirección, va a ser en qué ejes tenga valores. Pero así, por ejemplo, tiene una parte en X y una parte en Y, y dependiendo del sentido de si es positivo o negativo. Mamá, creo que no me dejan interrumpir. Ya. Entonces, si seguimos, les doy un ejercicio aquí, a ver si es que logran cachar rapidito, entonces un par de minutos. Lo leo primero. Tenemos un móvil que viaja a v metros por segundo, la velocidad. Aplica los frenos, de modo que reduce su rapidez constantemente con una aceleración de magnitud 5 metros partido segundo cuadrado. Desde el momento en que aplica los frenos, es correcto afirmar que A, en cada segundo el móvil disminuyó la distancia recorrida en 5 minutos. B, cada 5 segundos el móvil se desplazó 1 metro en X tongo. C, cada 2 segundos el móvil disminuyó su desplazamiento en 10 metros en la dirección de X. D, cada 5 segundos el móvil disminuyó su rapidez en 1 metro por segundo. E, en cada 5 segundos el móvil disminuye su rapidez en 5 metros por segundo. Si pueden, si quieran jugársela, pongan en el chat que crean que es.
Ya, a ver, parece que ya, ahí se está jugando la Constanza y Nico. La A y la E dicen. Ya. Em, pensemos en lo que nos está diciendo. Sabemos que la... Voy a cambiar de color para que se vea mejor. Sabemos que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial partido en el delta del tiempo. Nos está diciendo que la velocidad inicial es v, si es que, esto sí que reemplazamos. Y la aceleración es 5. Entonces, tenemos velocidad final partido en t igual a 5. La primera nos está hablando acerca de distancia recorrida, y eso no, de lo que sabemos hasta acá al menos no tenemos cómo sacarlo. Así que pareciera que esa apunta a otra cosa. No, hasta aquí no sabemos cómo hacerlo. La B, cada 5 segundos el móvil se desplazó 1 metro, de nuevo. Hasta aquí lo vamos a ver en la clase de hoy día, pero eso no sabríamos cómo hacerlo, hasta aquí no debería poder ser. Cada 2 segundos el móvil disminuyó su desplazamiento en 10 metros. De nuevo nos están entrando a jugar con desplazamiento. La ecuación que nosotros sabemos relaciona velocidad y aceleración nomás. Cada 5 segundos el móvil disminuyó su rapidez en 1 metro por segundo. Y en cada 5 segundos el móvil disminuyó su rapidez en 5 metros por segundo. Analicemos. Nos está hablando de 5 segundos. Entonces, si es que esto fuera verdad, si reemplazo 5 por 5, que es el tiempo, si esto lo paso multiplicando aquí, esto tendría que ser igual a bf menos v, pero pareciera entonces que la diferencia de velocidad en 5 segundos fuera 25, no 1. En cambio esta, si hacemos el mismo reemplazo, sería 5 por 1 es igual al delta de velocidad. Entonces, pareciera que esa está correcta. Si revisamos, en efecto es la E. Ya. Sí, aquí se me pasó el resultado, pero lo mismo, hagámoslo. Este lo voy a hacer yo, ya que está puesto el resultado. Entonces, ¿qué tenemos? Un móvil parte del reposo con movimiento rectilíneo y durante los 3 primeros segundos aumenta su velocidad en forma constante hasta alcanzar 24 metros por segundo. Parte del reposo, eso es importante. ¿Qué quiere decir que parte del reposo? Velocidad inicial es igual a 0. Aquí nos están diciendo velocidad final es igual a 24 y 3 segundos. Nos están diciendo el delta t son 3 segundos. Entonces, ¿cuál es su aceleración al cabo de 1 segundo de haber comenzado a moverse? Así que nos están diciendo que es constante. El movimiento es constante, es uniforme. Entonces la aceleración va a cambiar entre el segundo 1 y el segundo 3. Se supone que no, ¿verdad? Que sea uniforme quiere decir justamente eso. Que la aceleración en este caso, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración es uniforme, entonces la aceleración no va a variar, la velocidad sí. Entonces podemos estudiar con estos datos que nos están dando. Aceleración va a ser 24 menos 0 partido en 3. Eso es lo mismo que 24 partido en 3. Eso es lo mismo que 8. Así que era la D. Ya. Si no cacharon bien qué es lo que hice, avísenme y lo revisamos. Pero yo creo que es aplicar un poco la fórmula nomás y reconocer qué es lo que nos están diciendo en el enunciado. No es mucho más que eso. Si es que no hubieran dudas, seguimos. Y ahora entonces en el movimiento rectilíneo con aceleración constante podemos diferenciar en dos tipos. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o MRUA,
¿Qué es lo que nos dice? Que el móvil aumenta uniformemente su velocidad en el tiempo. Los vectores velocidad y aceleración tienen igual dirección y sentido. Entonces, por ejemplo, tenemos este ejemplo, que es un gallo que está andando en moto. Piensen que está yendo en esa dirección y va con una velocidad que va subiendo uniformemente porque su aceleración es constante. ¿Ya? Entonces, la dirección, o sea, la aceleración y la velocidad tienen igual dirección y sentido. El otro tipo es el movimiento rectilíneo uniformemente retardado, o MRUR. En este tipo encontramos que el móvil disminuye uniformemente su velocidad en el tiempo. Entonces, los vectores velocidad y aceleración tienen igual dirección, pero distinto sentido. Que es lo que, si se fijan acá, tenemos este auto que, a diferencia del anterior, si bien estaba yendo con una velocidad en esa dirección, está frenando. Entonces la aceleración está yendo en otro sentido. Si lo piensan, puede ser que ese auto está yendo a 50 km por hora, pero el conductor pisa los frenos y, por ejemplo, en 10 segundos va a llegar a 0 km por hora. Entonces, si es que lo vemos en nuestra ecuación, vamos a tener que la velocidad final va a ser 0, la velocidad inicial era 50, y el delta t, por ejemplo, va a ser 1. Entonces, imagínense que son metros por segundo. También son metros por segundo, y esos son segundos. Entonces la aceleración en este caso sería 0 menos 50 partido en 1, entonces sería menos 50 metros por segundo cuadrado. Disculpen lo feo de mi escritura. Ya. Entonces, esos serían los dos tipos de movimiento rectilíneo con aceleración constante. Entonces, veamos un poco cuáles son las ecuaciones que podemos ocupar para trabajar este fenómeno físico. La primera ecuación es la de posición en función del tiempo. Primero que nada, estas aplican tanto para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado como el movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Y son 3. Entonces la primera es esta, nos habla de la posición. Entonces ahora sí vamos a poder calcular la posición. ¿Qué nos dice? XF, o la posición final, es igual a la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo. Si se fijan, hasta esa parte es lo mismo que ya teníamos para el MRU, movimiento rectilíneo uniforme, pero se le agrega este término, más 1/2 la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si es que se lo olvida o lo encuentran medio complicado, quizá una manera para entenderlo mejor es la siguiente. Piensen que todo esto está en metros, ¿verdad? Piensen en las unidades. Esto está en metros. La velocidad está en metros por segundo, pero lo estoy multiplicando por segundos que vienen del tiempo. Entonces los segundos mueren y me queda metros. Yo estoy esperando que esto también me dé metros. Entonces, este 1/2 hay que aprendérselo de memoria nomás, no hay de otro. Pero la aceleración está en metros partido segundo cuadrado. Entonces, ¿cómo mato esos segundos al cuadrado? Tengo que multiplicar por otro segundo al cuadrado y por eso viene este tiempo al cuadrado. Piensen que ese t es lo mismo que el delta t. ¿Ya? Entonces esa sería la primera ecuación. Porfa, si les quedan dudas o algo así, en serio pregunten. Esa es la idea. La segunda ecuación es esta, la de velocidad en función del tiempo, que es lo que nos está diciendo que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración en el tiempo, que es lo que habíamos visto al principio. Si se fijan, esto es solo reestructurar la ecuación original que teníamos. ¿Cuál es la ecuación original que teníamos? Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial partido en tiempo. Si esto lo arreglamos para dejar la velocidad final sola, esto lo pasamos multiplicando para allá,
nos queda aceleración por el tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Y si este lo pasamos para acá, pasa sumándolo y nos queda velocidad final. O sea, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Ya. Esa sería la segunda ecuación entonces, que es una reiteración de la inicial. Y la tercera es, combinando estas dos ecuaciones, puedo escribirlo todo en función de velocidad, aceleración y distancia. Dejo el tiempo afuera. Pues la gracia esta que a veces me dan estos datos y no me dan el tiempo. Y trabajarlo mediante estas dos ecuaciones es mucho más complicado y engorroso. Me va a ocupar mucho más tiempo y es más probable que me equivoque. Y esta ecuación acá, que lo que nos dice es la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Nuevamente, si pensamos en las unidades, tenemos metro al cuadrado partido en segundo a la cuarta, ¿cierto? Porque es cuadrado al cuadrado, eso se multiplican, es igual a metro al cuadrado partido en segundo a la cuarta, porque es lo mismo, son velocidades al cuadrado, y esta de acá serían 2 metros al cubo partido... No, aquí hay algo raro. Ah, ya. Sí, no sé qué pasó acá. Estoy puro tonteando. Son 2 metros cuadrados partido en segundo cuadrado. Ya sí, porque lo hice pésimo. La verdad. Eso pasa por saltarse paso, lo voy a hacer bien. Acá tenemos metros partido en segundo al cuadrado. Acá tenemos metros partido en segundos al cuadrado. Y aquí tenemos 2, que el 2 no aporta ninguna unidad. Igualmente, como es un medio, aquí hay que aprenderse este 2 nomás. Pero tenemos metros partido en segundo al cuadrado por metro. Si se fijan, estos dos van a estar en metros cuadrados partido en segundo al cuadrado. Y esto acá va a dar lo mismo. Así que las unidades calzan, está bien la cuestión. Por ejemplo, aquí pueden despejar la distancia, igual que como lo hicimos antes, sería la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado partido en 2 aceleración, eso va a ser la distancia, o la aceleración en vez de la distancia. La gracia es que ocupen esta y se la sepan para cuando no les den los datos del tiempo. Estas son las 3 ecuaciones entonces, y es súper relevante que se la aprendan. Y es importante también que si se fijan, estas siguen funcionando igual para cuando tenemos movimiento rectilíneo uniforme. Ya nos fijamos que esta parte de acá sirve para cuando tenemos movimiento rectilíneo uniforme, pero si nos fijamos, cuando el movimiento rectilíneo sea uniforme, la aceleración es 0. Entonces, de todas maneras, esta parte no entra a jugar. Esa parte tampoco entra a jugar, y acá esa parte tampoco entra a jugar. Lo que nos dicen estas dos al final es lo mismo, pero es que la velocidad final va a ser igual a la inicial. Si no hay aceleración, la rapidez o la velocidad no tiene manera de que cambie, ¿verdad? Entonces, si se aprenden estas y saben diferenciar cuando no hay aceleración de cuando sí, van a poder, les van a servir para todos los problemas de este estilo, o sea, de cinemática. Ya. Vamos ahora con un ejercicio, a ver si en este hay más quórum. ¿Qué nos dice entonces? Voy a remarcar lo que sea importante según yo. Un avión, después de 1 minuto 40 segundos, nos están dando el tiempo, de partir del reposo, entonces la velocidad inicial es igual a 0, alcanza una rapidez de 600 metros por segundo, me están dando la velocidad final. Es igual eso. Considerando que sigue una trayectoria aproximadamente rectilínea, consideramos la rectilínea.
y experimentó un movimiento uniformemente acelerado. ¿Qué distancia recorrió en dicho intervalo del tiempo? Voy a retroceder para que puedan ver las ecuaciones, quizás eso le ayuda un poco más. Ahí alguna de estas hay que ocuparla para sacar lo que nos piden. Ya, vamos a volver aquí y voy a darle un par de minutos. Ya, parece que está un poco más difícil, así que veamos. La voy a hacer yo. ¿Qué ecuación necesitamos esta, verdad? Que queremos saber la distancia. Esta aquí es la que nos da la distancia. Entonces, ¿qué nos dice esa ecuación? Nos dice xf es igual a xi más la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado partido en 2. Nos están preguntando por la distancia recorrida en dicho intervalo de tiempo. Entonces, este x inicial va a ser 0. No nos importa, lo podemos establecer nosotros como el 0. No importa la distancia recorrida, así que es como que ese fuera el origen. Nos está diciendo que parte del reposo, velocidad inicial es 0. Entonces, esto también va a ser 0, independiente del tiempo. 0 por lo que sea es 0. Entonces nos quedamos solo con esta parte de acá. Reemplacemos. Entonces, aceleración. No tengo la aceleración. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver. Sabemos que aceleración es velocidad final menos velocidad inicial partido en el delta t. En este caso, velocidad inicial es 0. Tenemos la velocidad final y tenemos el delta tiempo. Pero el delta tiempo, o la variación del tiempo, está en minutos y segundos. ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, un minuto son 60 segundos. Entonces, esto es el equivalente a 100 segundos, que son 60 más 40. Así, la aceleración va a ser la velocidad final, 600, partido en la variación del tiempo, que son 100, o sea, van a ser 6 metros partido en segundo al cuadrado. Y ahora efectivamente puedo ir a reemplazar para acá. Entonces vamos a tener 6 partido en 3 por 100 al cuadrado. La unidad es, para mantenerla como para seguir el rastro, van a ser metros partido en segundo al cuadrado por la aceleración, por segundo al cuadrado por el tiempo. Entonces estos se van a matar y efectivamente me va a quedar en metros, que es lo que estoy buscando porque estoy sacando la distancia. Entonces, ¿cuánto va a ser esto? Va a ser 2 por 100 al cuadrado, eso es lo mismo que 10.000. Ya, esto, no, ahí me equivoqué yo. Disculpe, ando medio lento hoy día, parece. Esto no, eso es un 2, no un 3. Entonces nos queda 3 por 10.000, que es 100 al cuadrado. Y ahora si lo queremos escribir en kilómetros,
Eso es partido en 1000. Son 3 ceros aquí abajo, sacamos 3 ceros aquí arriba, entonces nos queda 3 partido en 10. Eso es lo mismo que 30 kilómetros. Entonces sería la C. ¿Se entiende cómo calcularlo? ¿O no les queda tan claro? Ya, perfecto. Ojalá que todos entiendan, pues de nuevo, si es que alguien no entiende, la idea es que todos queden con las ideas claras al salir de acá, así que está un poco complicado el ejercicio, sí, pero yo diría que es un ejercicio que fácilmente puede ser preguntado en la PSU. O sea, yo creo que es del nivel de un ejercicio como de dificultad mediana tirado para alto de la PSU, pero si tienen claro las ecuaciones y los conceptos bien, no debería ser demasiado difícil, quizás un poco tedioso. Pero si se fijan, tiene altas cosas que le he recalcado que son importantes. La transformación de unidades, de minutos a segundos y de metro a kilómetro. Y saber emplear las ecuaciones y manejar bien los conceptos. Y para eso, en parte, ayuda harto ir ejercitando, por eso es importante ir haciendo la guía. Me aseguro que una vez que terminemos este capítulo, si es que van ejercitando, haciendo las guías y todo lo demás, de seguro que después van a ver este ejercicio y no se les debería ser difícil. Así que eso es un poco de motivación, ojalá, para que sigan haciendo las guías o las retomen si es que no han podido, no sé. Pero ejercitar en física al menos es esencial para los ejercicios. Así que eso, los invito a, ojalá, seguir en eso. Cuando tengamos tiempo seguro, podemos hacer una clase de ejercicio o algo por el estilo. Ya. Entonces, sigamos con un poquito de materia. Y ahora vamos a hablar del tiempo máximo y la distancia máxima de frenado. Estos son casos particulares que hay solo en el movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Y es lo siguiente. En un movimiento uniforme, y ahí parece que se me... Movimiento rectilíneo uniformemente retardado, cuando el móvil se detiene, su velocidad final va a ser igual a 0. Bajo esta condición se define. Entonces tienen que estar pensando en un auto que está yendo muy rápido y de repente el auto al frente para, por ejemplo, y frenan por completo. Con esta condición entonces se definen estos dos conceptos. Primero, el tiempo máximo, el tiempo que demora un móvil en detenerse, es decir, el tiempo que demora desde que comienza a frenar hasta que su velocidad final se hace 0. Entonces, el tiempo máximo es el valor absoluto de la velocidad inicial partido en la aceleración. ¿Y por qué el valor absoluto? Porque si se acuerdan, lo más probable es que la velocidad sea un vector en esa dirección, pero la aceleración sea un vector en ese. Entonces van a tener signos contrarios. Da lo mismo que marco de referencia o para dónde elijamos el X positivo. Cojo el X positivo hacia allá, entonces la velocidad sería positiva, pero la aceleración negativa, y si lo escojo hacia allá, la aceleración sería positiva, pero la velocidad negativa. Acordémonos de que el movimiento rectilíneo uniformemente retardado era cuando la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección, pero distinto sentido. Entonces, ese módulo es para que no quede un tiempo negativo, que no puede ser, ¿verdad? No puede... Si es que ahora va con 50 km por hora, no va a ser que en 20 segundos atrás vaya a llegar a 0, sino que en 20 segundos más adelante. Por eso se pone el valor absoluto. Ahora, podemos hacer el mismo juego de las unidades, que quizás algunos lo ayuden. Si se fijan, estos son metros partido en segundo, porque es velocidad, y tenemos metros partido en segundo cuadrado abajo. Hacemos multiplicación de unidades, nos va a quedar metros por segundo cuadrado partido metros por segundo. Los metros se van y esto se va con el cuadrado y queda elevado a 1.
Entonces nos quedan segundos, que es lo que corresponde a la unidad del tiempo. Ese es el primer concepto, y el segundo, que corresponde a la distancia máxima de frenado, es la distancia recorrida por un móvil en el frenado, es decir, la distancia recorrida desde que comienza a frenar hasta que se detiene por completo. Entonces la distancia máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado, partido en 2 veces la aceleración. De nuevo, esto está en valor absoluto y es por lo mismo. Podemos esperar que la velocidad sea positiva, entonces este va a dar un valor positivo, pero la aceleración sería negativo. Nos daría un valor negativo y daría un valor negativo adentro, pero el valor absoluto lo transforma en un valor positivo. Porque si es que lo piensan, si es que el objeto va hacia mi derecha, o va en esta dirección, y en este sentido, y va frenando, o sea, viene súper rápido y se frena, la distancia desde que empezó a frenar, por ejemplo aquí, y termina de frenar, es una distancia positiva en este sentido, no es negativa. No, de nuevo, no empieza a frenar acá y termina de frenar atrás de donde empezó a frenar. No sé si se entiende, pero es el mismo concepto que con el tiempo. No hace sentido físico si lo piensan de la otra manera. Ahora, me gustaría recalcar que estas dos ecuaciones se pueden sacar, si es que volvemos a estas originales, se pueden despejar de acá. Entonces, si se fijan, el primer concepto, o el del tiempo, lo podemos sacar de aquí, que tenemos que la velocidad final es nula, porque llega al descanso, entonces sería menos velocidad inicial, partida en aceleración, e igual al tiempo. Pero sabemos que el tiempo no puede ser así, entonces le vamos a poner valor absoluto, y nos olvidamos de este menos. Y acá mismo, claro, de esta de acá podemos despejar la distancia de frenado, que de nuevo, esto va a ser 0, o sea, este va a ser 0, perdón. Y si despejamos, vamos a tener que la distancia va a ser igual a la velocidad inicial, de nuevo menos al cuadrado, partido en 2 veces la aceleración, ponemos valor absoluto y nos olvidamos de ese menos. Entonces, no, si saben bien estas ecuaciones y saben manejarlas y saben como, ya, el tiempo no puede ser negativo, o la distancia desde que empieza a frenar hace sentido de que sea más atrás de donde empezó a frenar, no es necesario que se aprendan las otras fórmulas de memoria. Eso es un poco la gracia de esta unidad, que con unas pocas ecuaciones, si las manejan bien y entienden bien los conceptos, deberían poder resolver todo, si no, deberían poder resolver todos los ejercicios. Entonces, volviendo a donde estábamos, si se fijan, esos son el despeje sale a donde les mostré yo. Bueno, usted es cosa de ustedes, pues hay gente que les resulta más fácil aprender cosas de memoria. En ese caso, obvio, apréndanse esto de memoria si les resulta más fácil, apréndanse todas las ecuaciones y así no se equivocan. Pero hay mucha gente que, por lo menos a mí, por ejemplo, me costaba mucho aprenderme las fórmulas de memoria para la PSU, porque uno tiene que aprenderse una cantidad loca de cuestiones de memoria. Y entonces esa era la gracia de saber unas pocas ecuaciones, pero tratar de entenderlas. Y aparte, eso me sirve para resolver ejercicios que a veces no sean tan claros, no sé bien qué me están pidiendo. Si entiendo bien los conceptos, puedo manejarme mejor. O sea, esa es mi recomendación. Pero si para ustedes es fácil memorizar las cosas, en ese caso, memorícenlas. Y tienen que ver lo que es más fácil para ustedes. Y cómo saben lo que es más fácil para ustedes y lo que funciona mejor es haciendo ejercicios también. Ya. Entonces, hablando de ejercicio, veamos este. Un móvil se desplaza en línea recta sobre el eje X a 20 metros por segundo. Tal como muestra la figura, en un determinado instante aplica los frenos y se detiene demorando 5 segundos en hacerlo. Respecto a lo anterior, es correcto afirmar que... Ya que no nos está quedando mucho tiempo, para decir que me demoré mucho en la explicación, voy a hacerlo yo. ¿Y qué tenemos entonces? Podemos sacar la aceleración, nos están dando la velocidad final y la variación del tiempo. Entonces, bueno, vamos a empezar por más fácil. El móvil experimentó un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Eso, no me acuerdo qué es lo que puse, pero debería ser...
No, creo que esto es verdad. ¿O no? Sí, creo que esto es verdad. Lo que pasa es que movimientos rectilíneos uniformemente acelerados tienen que pensar que esa aceleración puede ser positiva o negativa. Entonces, la distinción es un poco complicada, pero vamos a ver si es que lo consideré o no. O sea, si es que se consideraba o no. Aquí quizás es confusión mía, pero vamos a ver. Creo que al final, si está acelerando uniformemente, sea positivo o negativamente, se considera como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El segundo nos está diciendo los últimos 5 segundos la aceleración del móvil fue menos 4. Bueno, sabemos que la aceleración va a ser constante. ¿Y qué tenemos? Velocidad inicial, no, velocidad final, que es 0, menos velocidad inicial, que es 20, partido en 5. Entonces eso es 20 partido en 5, menos, entonces efectivamente va a ser menos 4 metros por segundo al cuadrado, pero no en, o sea, pero claro, en los últimos 5 segundos. Así que eso está bien también. Y la distancia recorrida por el móvil desde la aplicación de los frenos hasta detenerse es 50. ¿Cómo sacamos eso? XF es igual a XI por la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado partido en 2. Esa es 0 de nuevo. Acá tenemos velocidad inicial por el tiempo, entonces es 20 por 5 son 100. Llegamos a tener menos 4 por 25, 5 al cuadrado, partido en 2. Es lo mismo, menos 50 lo que está acá. Entonces 50 menos 50 me da 50, es verdad. Entonces debiese ser E, que son las 3. Pero parece que me equivoqué y ya, no. Cuando entonces le diga movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, solamente cuando va acelerando positivamente, esa en la misma dirección, tiene que tener la misma dirección y sentido la velocidad que la aceleración. Si no es así, si al contrario, es retardado. Discúlpeme por la confusión, pero es una confusión mía de siempre, yo creo. No sé si en algún momento lo que les estaba diciendo tenía razón o no, pero considérenlo como está en las diapositivas de antes, como está acá. Ya. Entonces ahora vamos con los gráficos. Igual que como lo vimos la vez pasada, estos gráficos son bien importantes para estudiar el movimiento y salen harto en los ejercicios. Entonces veamos primero un ejemplo, un gráfico de distancia por tiempo. Entonces la distancia por tiempo siempre va a ser un arco de parábola, o sea, siempre va a ser de esta forma. Pues, por ser un movimiento acelerado, el móvil recorre distancias cada vez mayores en intervalos iguales, que es lo que tenemos acá. Imagínense que van tomando una foto cada un segundo, ese sería el primer lugar, después sería ese, recorrido 2 metros, va lento todavía, después sería ese, después sería ese, después sería ese, después sería eso. Claramente la distancia en el mismo intervalo, en el mismo segundo, empieza a aumentar más, porque la velocidad cada vez va aumentando más. Entonces, en un puro segundo va a aumentar más también. Y eso es un poco lo que nos muestra acá. Ahí no creo que debería haber demasiada complicación en el gráfico, pero es eso. Si se fijan, si vemos el mismo intervalo, por ejemplo, ahí y ahí, si se imaginan que el mismo intervalo, vamos a tener ahí una diferencia chiquitita, que es esa, pero entre los otros dos, siendo que es la misma diferencia de tiempo, una diferencia mucho más grande de distancia. Es un poco lo que apunta el gráfico y eso, no creo que los complique demasiado. Ahora veamos de nuevo el uniformemente acelerado, pero en una velocidad por tiempo. Bueno, tenemos una línea recta ascendente que indica que la velocidad aumenta en forma constante en el tiempo. El área bajo la curva representa la distancia recorrida por el móvil en el intervalo de tiempo y la pendiente de la gráfica representa la aceleración que experimenta el móvil. Esto, si se fijan, es todo igual a lo que ya habíamos visto. El área antes también era la distancia recorrida, así que no debería haber nada demasiado nuevo. Y la velocidad de nuevo, aquí uniformemente. Entonces, si es que miro, por ejemplo, en ese intervalo, entre esos tres, imagínense que en la misma distancia, la variación de velocidad ahora me va a dar lo mismo, en teoría. Si es que hiciera el dibujo bien, esos dos serían iguales. Que es un poco obvio porque es parte de la definición de lo que estamos estudiando. Y el área debajo de esta recta, entonces, es la distancia recorrida y la inclinación es la aceleración. Entonces, si lo piensan, si estuviera plano, sería una velocidad constante porque la aceleración es nula. La pendiente es 0
y es lo que nos está mostrando en el gráfico. Pues en cualquier punto que me pare en el tiempo va a tener la misma velocidad. Ya. Y el último gráfico, entonces, para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es de aceleración y tiempo. Aquí tenemos una línea recta paralela al eje de la abscisa, o al eje X, que implica que la aceleración es constante. Y el área bajo la curva representa la variación de la velocidad del móvil. Que tenemos acá, tenemos es lo que acabo de explicar. Pues. La aceleración es constante porque es parte de la definición de este movimiento. Y el área que está abajo ahora es el delta de velocidades. Así que eso es. Espero que no se confundan con esto. Si se confunden o no les queda tan claro, por favor, díganmelo. Si no, podemos seguir con los gráficos de movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Y aquí tenemos el caso contrario. Si nos fijamos, vamos tomando fotos cada un segundo, pero cada vez la moto está más cerca de su posición anterior. Lo que pasa es que está frenando hasta parar. Entonces, aquí la parábola, de nuevo una parábola, pero está en otro, está como invertida, ¿verdad? Y, pucha, que hay. Y si miramos las mismas variaciones de tiempo, por ejemplo, una variación chiquitita aquí al principio, hace una gran variación de la distancia porque hago una velocidad rápida, pero después esa misma variación disminuye y después si la miro acá, por ejemplo, la misma variación, prácticamente la distancia no cambia. ¿Por qué? Porque está llegando a la pausa, a estar frenado por completo. Eso entonces, ese gráfico. Acá tenemos el de velocidad y tiempo. De nuevo, el área se mantiene siendo la distancia recorrida. La pendiente sigue siendo la aceleración. Entonces, si se fijan aquí, la pendiente es negativa, porque mientras más nos movemos en el tiempo, más disminuye la velocidad, y la aceleración es negativa. Así que eso está bien. Y eso, nos está mostrando cómo disminuye a una velocidad constante. De nuevo, si hacemos lo mismo de antes, de ver en tiempos iguales, entre S y S, por ejemplo, y S, si vemos la variación de velocidad, debería ser la misma para todos, en teoría. De nuevo, es difícil dibujar con el mouse, pero se supone que esas dos variaciones de velocidades debiesen ser iguales. Y para el tercer caso, entonces, tenemos de aceleración versus tiempo, y aquí, de nuevo, vamos a tener una línea recta paralela al eje de la abscisa, que indica que la aceleración es constante en el tiempo, pero si nos fijamos ahora, esto está en la parte negativa de la aceleración. ¿Por qué? Porque la aceleración es negativa. Y, de nuevo, el área sigue siendo la velocidad final menos la velocidad inicial. Se mantiene, sigue siendo el delta V. Entonces, estos gráficos son súper típicos que lo pregunten. Yo recomiendo harto que se hagan una tablita o algo por el estilo, con el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y el uniforme retardado, en el que pongan los distintos gráficos, y por ejemplo también pueden ponerse las ecuaciones, y así cuando les muestren un gráfico van a poder reconocerlo, van a ir familiarizándose con los gráficos, y van a saber, por ejemplo, que el área es esto, el delta de las velocidades, el de la velocidad versus tiempo en la distancia, por lo general, puede ser que cuando se lo esté explicando le hagan sentido, pero después cuando sale un ejercicio es fácil confundirse, entonces, y tener esto claro es importante porque yo pondría mis manos al fuego que sí o sí le sale, por ejemplo, una pregunta de estos gráficos, sí o sí, no hay posibilidad de que no. Salen siempre las cuestiones. Entonces, sabérselo es súper importante y aparte, si se fijan, va haciendo sentido la cuestión. Entonces, tampoco debería ser tan difícil como entenderlo y buscarle la lógica detrás. Entonces, ahora, si no me equivoco, quedan puros ejercicios, así que nos debería tomar mucho más de un minuto. Veamos los que quieran jugársela, qué creen que. Nos dicen, para los siguientes gráficos de posición X y velocidad, o sea, distancia y velocidad, posición X, velocidad B, en función del tiempo T, ¿cuál de ellos indica que la aceleración del móvil es nula? Aceleración 0, movimiento rectilíneo uniforme.
Piensen en lo que vimos en la clase pasada. Ya, la Constanza no se acuerda. Pero piensa, ¿cómo creéis que se vería? Piensa que si la aceleración es nula, la velocidad tiene que ser constante. Entonces, no hay aceleración, la velocidad debiese ser constante, entonces, si me voy moviendo en el tiempo, la velocidad no debería cambiar. Eso, y la posición debería variar constantemente, por decirlo así. Ya, vamos a analizarlo. Veamos el primer ejemplo. En el primer ejemplo tenemos una parábola. Se fijan, no es una línea recta. Entonces, ¿qué tenemos? Si veo en dos tiempos iguales, por eso les marcaba eso antes, y pueden hacer ese análisis. Si veo en dos tiempos iguales, imagínense eso, y después ahí, mi dibujo es súper malo, pero es claro que aquí debiese ser más grande, ¿o no? Entonces, no está recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. Nico dice que es la E, y está en lo correcto, lo sigamos viendo. Este de acá podría ser, pero si se fijan, aquí me está dando la velocidad, entonces la velocidad va subiendo constantemente en el tiempo. Y eso es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es lo que acabamos de ver. Acá no tenemos la parábola, pero esta corresponde a la de la distancia del retardado. Si se fijan en la misma unidad de tiempo, aquí al principio recorre mucha distancia, pero si lo hago más allá, empieza a ser menos la distancia. Y cada vez va a ser menos hasta llegar al reposo y después puedo tomar el intervalo de tiempo que yo quiera y no se va a mover nada. En la D, de nuevo, vuelve a pasar lo mismo. Si se fijan, me está hablando de la velocidad. Y aquí me está mostrando un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Tenía una velocidad positiva y está frenándose uniformemente hasta llegar a la velocidad cero, que es lo que está acá. En cambio la E, tenemos que si tomamos intervalos de tiempo, imagínense, esos son la misma intervalo de tiempo y los proyectamos al eje X, estas distancias en teoría debiesen ser iguales. Entonces, eso es un poco, por eso sirve ir haciendo ese análisis de las rayas, porque si establezco intervalos de tiempo iguales, y por ejemplo veo que la velocidad está aumentando, bueno, entonces tiene que haber una aceleración, porque la velocidad o la rapidez, como quieran verlo, no va a cambiar si es que no hay una aceleración. Si es que lo veo en la distancia y no es una línea recta, entonces al tiro que hay también aceleración, ya sea positiva o negativa. Pero, ¿cachai? Es un poco por eso por el análisis que tienen que ir viendo. Entonces, ya tenemos otro ejercicio, que creo que ya se nos está acabando el tiempo. Quedan 5 minutos. Ya, voy a hacer este yo. Déjenme ver. Ya, voy a hacer este yo después. Vamos a ver si alcanzamos a ver alguno otro. Ya, nos están dando solamente el gráfico de velocidad versus tiempo. Entonces, si se fijan acá, podemos reconocer, aquí la velocidad se está manteniendo constante, esto es MRU, en todos los demás es MRUA, MRUA, y en este es MRUR, porque está a una velocidad positiva, pero está bajando a una velocidad cero. Entonces, el móvil frenó a lo largo de 100 metros. ¿Cuál es la única parte en la que frena? Este trayecto acá, ¿verdad? En todas las otras partes la velocidad se mantiene o aumenta. Entonces, analicemos. Podríamos trabajarlo con la velocidad final, la velocidad inicial y el delta tiempo, o podemos ocuparlo gráficamente. Si nos abordamos en un gráfico de velocidad-tiempo, lo que está abajo de la pendiente de la recta es la distancia. Entonces, esta área es la distancia. Si nos fijamos, sabemos la distancia o sea, sacar el área de un triángulo, es base 10, porque es 35 menos 25, por altura de 0 a 20,
son 20, partido en 2. Pero son 200, son 100 metros. 200 partido en 2, entonces eso parece que es verdad. Después, la segunda. La mayor aceleración alcanzada por el móvil tiene una magnitud de 2 metros partido en segundo cuadrado. Veamos, po. Si se fijan, acordémonos que la aceleración va a tener, tiene un valor correspondiente con la pendiente. Entonces, bueno, podemos verlo de otra manera ya. ¿Qué era la aceleración? Es delta V partido en T. Entonces, pueden verlo como la pendiente de la recta, de nuevo verlo gráficamente, o en este caso quizás sea más fácil verlo con esta ecuación. Entonces veamos, velocidad final menos velocidad inicial. Eso es 10, partido en 10, ahí la aceleración es 1. Acá, velocidad final menos velocidad inicial, en los mismos 10, entonces es 0 partido en 10. Eso es 0. Ahí tenemos 0, ahí tenemos 1. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos, cambia la velocidad en 10 porque es 20 menos 10, entonces es 10 partido en 5. Ah, entonces acá es 2. Y acá, ¿qué tenemos? Tenemos 20 menos 20, porque la inicial es 20, la final es 0, entonces 0 menos 20, partido en 10, entonces aquí de nuevo es menos 2. Pero nos están hablando de la magnitud. Para la magnitud, ¿importa si es positivo o negativo? No. La magnitud, si se acuerdan, es lo mismo que el valor absoluto. Entonces el valor absoluto de menos 2 es igual a 2. Entonces eso es verdad. Y la tercera, la distancia total recorrida por el móvil fue 325 metros. Veamos, de nuevo hagámoslo gráficamente. Tenemos este triángulo, tenemos un rectángulo, tenemos este como trapecio, y tenemos de nuevo aquí otro como trapecio. Ese último, por último tenemos este rectángulo. Entonces le vamos a poner números, a este le vamos a poner 1, a este le vamos a poner 2, a este le vamos a poner 3, a este le vamos a poner 4, y a este le vamos a poner 5. Entonces veamos en el 1, es un triángulo nomás, entonces base 10, por altura 10, partido en 2, 50. ¿Ya? No había mucho problema. Perdón por lo feo, pero cuesta escribir un poco así. Después en el segundo, es un rectángulo. Ah, entonces aquí es base por altura nomás. Entonces 10 por 10, eso es 10 por 10, eso es 100. Después el tercero. Ya, estamos en el tiempo, pero en un minutito estoy listo. Después el tercero es como, de nuevo, un rectángulo, entonces es 5 por 10, 50. Después el cuarto es 5, la base, la altura son 10, partido en 2, entonces 50 partido en 2, 25. El quinto son 10 de nuevo, por 20 ahora, pero partido en 2. Entonces son 200 partido en 2, eso es 100. Y como vemos la distancia, sumamos todo esto. Entonces tengo 50 más 50, 100, más 100, 200, más otros 100, 300, más 25, 325. Ah, es verdad también. Entonces la respuesta es que ya se me había pasado, parece. Ya, quedaron 2 ejercicios o 3 ejercicios. Quedaron 3 ejercicios. Son estos. No, quedan 2 ejercicios y el resumen. O sea, aquí está el resumen de la clase pasada. De todas maneras, o sea, de esta clase, de todas maneras, los ejercicios vamos a verlos en la clase pasada porque hay uno que es una pregunta del DEMRE. Pero si quieren, obvio que háganlo por su cuenta, lo pueden hacer ahora, si quieren, no sé. Como vean si los pueden sacar. Eso, si no, o sea, de todas maneras vamos a partir revisando la clase pasada, pero ideal que los traten de hacer por si quedan con dudas, verlo. Ya, entonces, les voy a mandar también guía de ejercicios para esta semana y eso, creo que nos van quedando 2 clases antes de la semana de vacaciones, si no me equivoco. Así que eso, no sé si tienen alguna duda o algo que quieran decir, no sé. Si no,
son libres, pueden ir a descansar.